Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Sofía Lagos y voy a grabarles este video, esta presentación sobre ejercicio y sistema inmune, en donde, bueno, a lo largo de esta presentación vamos a ver ejemplos de los efectos del ejercicio sobre algunos componentes de la inmunidad. Bien. Entonces, recordando un poco, o sea, los componentes del sistema inmune, el sistema inmune se lo puede dividir en sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Dentro del sistema inmune innato tenemos componentes solubles, las defensinas, el sistema complemento, proteínas de fase aguda que son producidas a nivel del hígado, tenemos citoquinas, que estas citoquinas son producidas por los componentes celulares del sistema inmune innato, como bueno, aquí se muestran varias de las células del sistema inmune innato. A su vez, el sistema inmune adaptativo también, o sea, encontramos componentes solubles, que bueno, que son, podemos hablar de los anticuerpos, que bueno, ahora con todo lo de la vacunación contra el COVID, los tenemos como bastante presentes, lo que son los anticuerpos y bueno, creo que todos conocemos que son como un eficiente mecanismo de defensa de nuestro sistema inmune. También como componentes solubles existen las citoquinas, que de la misma forma estas citoquinas son producidas por los componentes celulares del sistema inmune adaptativo. Que componentes celulares ya se vio previamente de que el sistema inmune adaptativo cuenta con los linfocitos T y con los linfocitos B, que son aquellas células que son las productoras de estos anticuerpos. Bien, entonces ahora como bueno, visto este pantallazo sobre la composición en general del sistema inmune, recordar o volver a establecer el mensaje de que los efectos del ejercicio sobre la inmunidad varían tanto con la intensidad como con la duración del ejercicio. Y no solo con intensidad y duración, sino también que se han visualizado efectos del ejercicio diferentes sobre algunos componentes inmunes, dependiendo, por ejemplo, si son trabajos de ciclismo, si son trabajos de natación, entonces hay como bastante varianza en ese sentido. Bien, aquí lo que les englobé están en rojo son, o sea, algunos de los componentes, o sea, como les mencioné en un principio, ¿no? Vamos a ver cómo afecta el ejercicio a algunos de los componentes de este sistema inmune, y en particular los que están marcados en rojo, vamos a intentar visualizar esos efectos. Entonces, con el primero que comenzamos, o sea, va a ser simplemente una introducción a lo que son los neutrófilos, que bueno, los neutrófilos son células de la inmunidad innata o específica, que se encuentran dentro de los granulocitos, que se acuerdan que ustedes vieron con Mariana, que las células sanguíneas se clasifican de diferentes formas, y los neutrófilos se encuentran dentro de los granulocitos. A su vez son las células inmunes más abundantes en la sangre, o sea, acá lo que se ve es se hizo como una pequeña extracción de sangre y se tiñó a las células encontradas en esa sangre, y como ven, o sea, estas células que están como en rosa pálido serían los eritrocitos o glóbulos rojos, que bueno, estos glóbulos ya conocen que no pertenecen a lo que es la inmunidad, sino que tienen otras funciones. Y tenemos acá lo que se muestran a los neutrófilos, ¿no? que bueno, que tienen esta característica de tener el núcleo segmentado, ¿sí? Bien, entonces dentro de las células inmunes, los neutrófilos son las más abundantes en la sangre. Y son células de corta vida, ¿sí? Nada, una vez que se activan, o sea, viven unas pocas horas y luego mueren. Los neutrófilos se están constantemente generando a partir de precursores en la médula ósea. Bueno, ¿y cuál es su función? O sea, ¿por qué es importante? ¿En qué nos beneficia tener estos neutrófilos? Son células que están especializadas en realizar la fagocitosis, que bueno, fago viene de comer, cito de célula, o sea que bueno, es como una célula que se come otras cosas.
También son células que están especializadas en la producción de especies reactivas, de especies oxidantes, y que bueno, esto tiene beneficios si estamos pensando como un mecanismo de defensa frente a diferentes patógenos. Y bueno, ¿cómo ocurre el proceso de fagocitosis? Se le intenta representar en este dibujito, en donde tenemos al neutrófilo, esta célula grande que está aquí en celeste. Y acá tenemos una partícula que, por ejemplo, puede ser una bacteria, ¿sí? Entonces, en la fagocitosis, el neutrófilo como que prolonga su membrana citoplasmática, como que sí, la prolonga, intentando como englobar a esta partícula para de esa forma, como comérsela, ¿no? O sea, ingresar esa partícula dentro de su citoplasma. Y eso, entonces aquí lo que se ve es a esa bacteria dentro de un endosoma, ¿sí? O sea, como bueno, esa partícula la logró introducir adentro de su citoplasma. Y entonces, en esa vesícula luego lo que se van a unir son, por ejemplo, se unen lisosomas, que son organelos que tienen un alto contenido de enzimas digestivas, y entonces lo que hace esto es, bueno, justamente, ¿no? Digerir, eliminar, matar a esa bacteria. Bien. Entonces, bueno, como dice aquí abajo, o sea, pueden reconocer bacterias y fagocitarlas, y por eso es uno de los mecanismos de defensa con los cuales contamos. Bien. Otro de los componentes del sistema inmune que vamos a intentar visualizar o comprender qué pasa con el ejercicio con este componente son las citoquinas, ¿tá? Las citoquinas, bueno, como acá se lo quiere como esquematizar o caricaturizar en este dibujo, es que las citoquinas es la forma que tienen como las células inmunes de comunicarse, ¿no? O sea, hay una célula inmune que secreta citoquinas, que dijimos que podían ser células inmunes innatas o células inmunes adaptativas que secretan estas citoquinas, y hay otra célula inmune que posee receptores para esa citoquina, por lo tanto puede recibir ese mensaje. Y bueno, ¿y qué son qué son las citoquinas? Perdón, o sea, son proteínas que son producidas por células inmunes innatas y adaptativas. Y bueno, y hay diferentes citoquinas que presentan a su vez diferentes funciones. En general, una forma de clasificar a las citoquinas es en proinflamatorias y antiinflamatorias. Y bueno, ¿cuál es la función de estas citoquinas? Como mencioné previamente, o sea, hay diferentes tipos y bueno, cada una de estas citoquinas tiene diferentes funciones, ¿tá? Por ejemplo, el TNF-alfa es una citoquina que tiene una acción vasoactiva que presenta efectos sobre el endotelio. ¿Y qué quiere decir esto? Imagínense que, por ejemplo, nosotros nos cortamos superficialmente en la piel, ¿no? O sea, hacia el medio exterior van a haber un montón de bacterias que ahora, como tienen, como se rompió esa barrera física, ahora pueden ingresar, ¿sí? En nuestros tejidos van a haber, o sea, diferentes células inmunes que pueden ser capaces de reconocer a esa bacteria, y una vez que la reconocen producen citoquinas, ¿sí? En este caso se ejemplifica interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1 beta. El TNF-alfa lo que hace, como decía, tiene una acción vasoactiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que si ustedes miran en este siguiente esquema, lo que produce es, de alguna forma, como, vieron que antes, aquí el endotelio del capilar sanguíneo, todas las células están bien pegaditas. Cuando actúa el TNF-alfa cuando se secreta, lo que produce es que ahora estas células endoteliales estén más separadas y por lo tanto puedan pasar, por ejemplo, células inmunes que están en la sangre puedan pasar hacia ese tejido, y bueno, pueden también pasar otras proteínas, pueden pasar anticuerpos, pueden pasar diferentes cosas que ahora sí pueden pasar desde la sangre hacia el tejido, porque el el TNF-alfa tuvo esos efectos vasoactivos sobre el endotelio. Bien.
Y bueno, y esto, nada, es la característica respuesta inflamatoria de que, bueno, tenemos una zona que está como enrojecida, que tiene calor, que tiene como una acumulación de líquido. Y bueno, esas características las dan justamente este proceso de que, bueno, se acumulan células en esa zona, por eso aumenta el volumen, también se acumula líquido porque pasa más plasma, etcétera. Bien, después tenemos la interleuquina 6, que es otra citoquina, que esta en particular tiene efectos sobre el hígado y genera lo que es la respuesta de fase aguda. La interleuquina 6 produce sobre el hígado que ese hígado empiece a secretar, a producir determinadas proteínas, ¿sí? que, bueno, que se han visto que generan esta respuesta de fase aguda. Tenemos también la interleuquina 1 beta, que aparece también en este diagrama, y es una citoquina también, o sea, bastante inflamatoria por el hecho de que también presenta, al igual que el TNF-alfa, una acción sobre el endotelio, entonces genera esta situación de inflamación en ese tejido. Por otra parte, también tenemos interleuquina 1 receptor antagonist, que, bueno, de alguna forma es como un competidor, ¿sí? de la interleuquina 1, ¿sí? Porque de alguna forma es como un receptor soluble al cual se une la interleuquina 1 beta, y entonces por lo tanto evita que esa interleuquina 1 beta actúe sobre, por ejemplo, el endotelio. Entonces la interleuquina 1 receptor antagonist es de alguna forma como inhibitoria, o de alguna forma evita que la interleuquina 1 beta sea como tan inflamatoria. Bien. También tenemos, por ejemplo, la interleuquina 10, que se la ha clasificado como una citoquina que tiene características antiinflamatorias, de regular de alguna forma todo el proceso inflamatorio. Bien, entonces ahora, como visualizados estos dos actores de los neutrófilos y las citoquinas, nos podemos preguntar qué pasa, ¿no? con ellos con el ejercicio. Entonces, en este ejemplo lo que les traigo, lo que les presento es los efectos agudos del entrenamiento de resistencia sobre estos dos componentes. En este estudio se comparó a 15 maratonistas, ¿sí? Y con 12 voluntarios que no eran atletas, ¿sí? A estas personas se le hizo una extracción de sangre. A los maratonistas se le hizo una extracción a los 3 o 7 días antes de la maratón, ¿sí? Y una extracción de sangre inmediatamente después de la maratón, ¿tá? Terminaron la maratón, se les tomó una muestra de sangre. Y con esa sangre se hizo la determinación de citoquinas en el plasma, y también se evaluó la fagocitosis de los neutrófilos. Bien, entonces acá en este cuadro lo que se ve son que se evaluaron diferentes citoquinas en el plasma antes de la carrera, before race, y luego de la carrera, luego de la maratón. ¿Tá? Entonces acá simplemente comparar en los maratonistas qué pasa antes y después. Entonces miran, por ejemplo, diferentes citoquinas, por ejemplo interleuquina 6, que vimos anteriormente, interleuquina 1, receptor antagonist, que también mencionamos cuál era básicamente la función, el TNF-alfa, y otras citoquinas que aquí aparecen. Donde ven cambios significativos entre la comparación entre antes y después de la maratón es en estas citoquinas que están aquí encuadradas. En la interleuquina 6 ven que antes de la carrera tienen estos valores, y luego de la carrera se produce un aumento hallan que esa sangre tiene más interleuquina 6 que antes de la carrera. Y lo mismo ocurre con la interleuquina 1 receptor antagonist, ¿sí? que también aumenta en gran medida luego de la carrera. ¿Sí? Bien, entonces, el aumento de esta interleuquina receptor antagonist nos puede estar hablando de que seguramente, en este caso no lo midieron, pero probablemente haya una gran secreción también de interleuquina 1 beta, que como vimos tenía efectos inflamatorios, y que en realidad esta citoquina se secreta de alguna forma para intentar contrastar o para bajar esa inflamación que es generada por la interleuquina 1 beta.
Luego también, o sea, como mencionamos, evalúan lo que es la fagocitosis de los neutrófilos, ¿sí? O sea, la capacidad que tienen los neutrófilos de comerse cosas. En este caso, no, nada, se determina la capacidad como un porcentaje, ¿no? Un índice de la capacidad fagocítica, nada, o sea, lo que se hace básicamente es se incuba esos macrófagos con, por ejemplo, bacterias por un determinado tiempo y luego al final de esa incubación se cuenta cuántos de esos macrófagos se comieron esas bacterias, ¿sí? Y con eso se saca el porcentaje, esta capacidad fagocítica. Entonces, lo que observan es que entre los no atletas y los atletas antes de la carrera no observan como cambios significativos en lo que es esa capacidad fagocítica en esos neutrófilos. Sin embargo, luego de la maratón, ven que los atletas luego de la maratón presentan una capacidad disminuida, o sea, sus neutrófilos presentan una capacidad fagocítica disminuida comparado con antes de la carrera y comparado con no atletas. Bien. Bueno, ahora vayamos a ver los efectos sobre otros componentes de la inmunidad. En particular, me interesa ver lo que ocurre con, por ejemplo, la inmunoglobulina A secretoria, ¿sí? O sea, la inmunoglobulina A es un tipo de anticuerpo, ¿sí? O sea, los anticuerpos, como dice aquí, son proteínas que son secretadas por los linfocitos B, que eran esas células de la inmunidad adaptativa. Y bueno, existen diferentes clases de anticuerpos, están las IgG, las inmunoglobulinas E, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M. Y la particularidad que tiene la inmunoglobulina A es que tiene la capacidad de ser secretada. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, otras inmunoglobulinas, las vamos a encontrar en nuestro medio interno, ¿sí? En cambio, porque bueno, en cambio, la inmunoglobulina A, acá lo que se quiere representar es, imagínense que esto, imagínense, no, o sea, es un epitelio, ¿sí? Y para este lado estaría nuestro medio interno, y para este lado ya es el exterior, ¿tá? Entonces, la particularidad que les decía que tiene la inmunoglobulina A es que tiene la capacidad de ser secretada. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tenemos el linfocito B que está produciendo esa inmunoglobulina A, y la inmunoglobulina A puede atravesar, ¿sí? este epitelio y por lo tanto la podemos encontrar en el exterior. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos hacen un exudado nasal, ahí van a encontrar, por ejemplo, inmunoglobulina A, ¿sí? Porque tiene esa capacidad. Si analizan otras inmunoglobulinas en ese exudado nasal, no la van a encontrar porque no tienen esa capacidad de atravesar ese epitelio, ¿sí? Y bueno, ¿y cuál es entonces la función de esta inmunoglobulina A? La función es que esa inmunoglobulina A lo que puede hacer es, como se intenta representar acá, se puede unir a bacterias que están allí presentes, por ejemplo, en la nariz, ¿sí? O sea, se pueden unir y la neutralizan, ¿tá? O incluso a toxinas que son generadas por esas bacterias. Entonces, la inmunoglobulina A se une, por ejemplo, a estas bacterias e impide, por lo tanto, que esas bacterias contacte con ese epitelio y que lo puedan atravesar y que puedan como generar infecciones. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la inmunoglobulina A secretoria con el ejercicio? Acá lo que vamos a visualizar es un efecto agudo del entrenamiento de resistencia sobre la inmunidad, ¿tá? En este ensayo lo que se midió fue la concentración de inmunoglobulina A en saliva, ¿sí? Entonces, acá en negro, en circulitos negros, tenemos a los valores de inmunoglobulina A que encontraron en saliva en individuos que pasaron todo este tiempo en reposo, ¿sí?
En los circulitos blancos se sometió a algunos individuos a, como dice acá, a 1 hora de ejercicio, ¿sí? Y luego se siguió determinando la concentración de inmunoglobulina A en saliva a estos diferentes tiempos. Entonces, lo que se ve es que inmediatamente luego del ejercicio, de esos 60 minutos de ejercicio, se produce una disminución de la concentración de la inmunoglobulina A en la saliva de aquellas personas que ejercitaron por 1 hora. ¿Está? Bien, ahora vamos a mirar otro componente, que son las células natural killer o las células asesinas naturales, que son células que también, o sea, las encontramos en circulación en la sangre y que se agrupan dentro de los linfocitos, pero son células bueno, que en realidad son de la inmunidad innata o inespecífica, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la función de estas células natural killer? La función es eliminar células propias infectadas con virus o células cancerígenas también, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo logran reconocer a esas células que están infectadas con virus o con células cancerígenas? Bueno, las células natural killer, como se representa acá, cuentan con varios receptores, ¿sí? Entonces, si están contactando a una célula que está sana, que no tiene nada extraño, que no está infectada, no tiene como ninguna modificación cancerígena, allí no se despliegan su citotoxicidad, no se despliegan sus mecanismos de muerte de estas natural killers, ¿tá? En cambio, cuando es una célula que tiene, por ejemplo, que está infectada con virus o es una célula cancerígena, ahí sí, ¿tá? Como les decía, estas células natural killer cuentan con diferentes receptores y hay algunos receptores que son activadores de sus efectos citotóxicos, de sus efectos de muerte celular, y hay otros efectos que son inhibitorios, ¿sí? Entonces, si una célula natural killer se activa o no, depende de la sumatoria de esas señales que está dada por todos estos receptores. En una célula sana, en realidad las señales inhibitorias van a ser mayores que las señales de activación, por lo tanto la célula natural killer no se va a activar. En cambio, en una célula cancerígena, en una célula infectada con virus, en realidad la sumatoria de señales activadoras es mayor que la de las señales inhibitorias, por lo tanto ahí la célula natural killer sí se va a activar, y lo que va a producir es la muerte celular de esa célula con esas características anormales. ¿Bien? Entonces, una de las cosas, o sea, cómo se evalúa la actividad de estas células natural killer, bueno, se hace justamente ensayos en donde se aísla a estas células natural killer de la sangre y se las pone, se las enfrenta con, por ejemplo, líneas celulares tumorales, ¿sí? que justamente tienen como características tumorales y por lo tanto van a estar favorecidas como estas señales que mencionamos previamente, que son activadoras para que se desencadene esa citotoxicidad dada por la activación de las células natural killer. Entonces, ¿qué pasa con estas células con el ejercicio? Acá lo que vamos a visualizar son efectos agudos. Acá lo que se muestra es, como ven acá, es la actividad de las células NK. O sea, cuánto de esas células tumorales que les estoy mencionando son capaces de alguna forma de matar, de inducir la generación de muerte en esas células, estas células NK. Entonces, acá lo que se está mirando es esa actividad, ¿sí? A lo largo del tiempo, antes de una maratón y después de una maratón, ¿sí? Entonces, acá es antes y después, enseguida después,
esta actividad citotóxica no varía. Sin embargo, 1 hora y media después de culminada esa maratón, ven que hay una disminución significativa en lo que es esa actividad citotóxica de estas células NK. Y que esa disminución se mantiene a lo largo del tiempo. Bien. En este otro estudio lo que se analiza son las adaptaciones, ¿sí? Efectos a largo plazo del entrenamiento de resistencia sobre la inmunidad, en particular sobre las células NK. En este estudio se analizaron maratonistas y personas sedentarias, a los cuales se les realizó una extracción de sangre y se analizó la composición de linfocitos y la actividad citotóxica de estas células NK. ¿Tá? De la misma forma, o sea, se pone a esas células NK sacadas de la sangre con células tumorales y se mira como cuántos son capaces de matar a esas células tumorales, básicamente. Entonces, en este recuadro se muestran los leucocitos, o sea, la comparación de los números que encontraron entre los maratonistas y los controles sedentarios, ¿sí? Entonces, como acá ven en el p-valor, ¿sí? Que es aquello que nos indica si hay diferencias significativas o no, ninguna de las células evaluadas presentó diferencias entre los maratonistas y los controles. ¿Tá? Ahora, cuando van a mirar la actividad, ¿sí? O sea, la actividad citotóxica de las células NK, lo que se ve es que los maratonistas, ¿sí? Aquellas personas entrenadas para la maratón, tienen una actividad citotóxica mayor, ¿sí? De esas células NK que los controles. Bien. Por otra parte, también lo que se encontró en este estudio es que a estas personas también, a los maratonistas y a las personas sedentarias, además de hacer este análisis de la actividad citotóxica de las células NK, se le determinó el porcentaje de grasa corporal. Y se halló una correlación negativa entre lo que es la actividad citotóxica y el porcentaje de grasa corporal, ¿sí? Es decir, a menor grasa corporal, menor porcentaje de grasa corporal, mayor actividad citotóxica de estas células NK. Y esa mayor actividad citotóxica, si lo pensamos, podría llegar a tener como efectos beneficiosos en el sentido de que, bueno, sabemos que estas células son importantes para combatir, por ejemplo, infecciones virales y para toda lo que es la inmunovigilancia frente a, por ejemplo, células cancerígenas. Bien, entonces, nada, en base un poco a este estudio, o sea, lo que nos podríamos llegar a preguntar es, bueno, ok, o sea, hay una mayor actividad citotóxica, ¿no? En estas células NK de estos maratonistas. Pero ¿será un efecto adaptativo consecuencia del ejercicio? ¿O será, por ejemplo, un efecto debido al cambio en la composición corporal? O sea, debido a que estos maratonistas tienen como un menor porcentaje de grasa corporal. Y bueno, esto es relevante preguntárnoslo porque se conoce ahora hace un tiempo ya de que el tejido, adiposo, de que el tejido graso tiene importantes funciones, y que puede producir, por ejemplo, varias sustancias inflamatorias, y que eso también, o sea, pueden tener una repercusión directa sobre lo que son las células inmunes. Bien. Bueno, entonces hasta ahora estuvimos como visualizando algunos ejemplos concretos, o sea, de cómo el ejercicio afecta a algunos componentes de la inmunidad. Pero bueno, una pregunta que surge un poco de estos ejemplos es cómo el ejercicio produce esos efectos sobre células inmunes, ¿no? O sea, cómo las células inmunes se dan cuenta de que, bueno, la persona se está ejercitando o que la persona está haciendo un determinado entrenamiento. Y bueno, la respuesta a esto está en que existe un eje a ver si me sale, un eje psico-neuro
inmunoendocrino, no sé si lo dije bien, pero bueno, o sea, la idea es que todos estos sistemas están sumamente interconectados y que en realidad lo que pase con uno va a afectar al otro. Entonces, el ejercicio, o sea, produce efectos sobre células inmunes porque, como ustedes saben, durante el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que ocurren es que se producen determinadas hormonas, ¿sí? O sea, asociando esa asociación de inmune endocrino, ¿sí? Y bueno, y se conoce de que ciertas células inmunes presentan receptores para las hormonas, por lo tanto, de alguna forma pueden decodificar, ¿no? El mensaje que están recibiendo a través de esas hormonas. También se conoce de que la expresión de receptores beta adrenérgicos, ¿sí? O sea, de los receptores para, por ejemplo, adrenalina, están aumentados en las células NK durante el ejercicio, ¿sí? Por otra parte, también el cortisol se conoce que, bueno, que es una hormona que tiene como, esto sí, o sea, que tiene como efectos marcados sobre las células inmunes y en particular se lo asocia a una cierta inmunodepresión, ¿sí? Bien. Bueno, entonces como mensajes finales de esta presentación como bastante cortita, bueno, mencionar de que los efectos del ejercicio sobre la inmunidad son variables, ¿sí? O sea, como decíamos, y dependen de varios factores, como decíamos, intensidad de ejercicio, duración del ejercicio, disciplina, o sea, que se esté practicando, etcétera. Algunos de los ejemplos de los efectos agudos que vimos del ejercicio sobre la inmunidad es, por ejemplo, la disminución en la fagocitosis de los neutrófilos, ¿sí? O sea, una menor capacidad de, por ejemplo, comerse bacterias, por ejemplo. También una disminución en los niveles de la inmunoglobulina A secretoria, ¿sí? Que era ese anticuerpo que era capaz de unirse y neutralizar a, por ejemplo, bacterias dentro del tracto respiratorio. También observamos una disminución de la actividad NK citotóxica, ¿sí? Entonces, bueno, con estas disminuciones, de alguna forma, podrían estar contribuyendo a esa probabilidad aumentada a agarrarse como infecciones del tracto respiratorio superior, o sea, ¿no? Asociándole un poco a esa curva J que venían discutiendo antes. Y bueno, sí, podría ser, ¿no? Estamos viendo como bajas importantes en estos componentes del sistema inmune que podrían ser una explicación a esta probabilidad aumentada de agarrar infecciones del tracto respiratorio superior luego de sesiones de ejercicio intenso y prolongado. Sobre adaptaciones del ejercicio sobre la inmunidad, en particular les presenté un único ejemplo, en donde se vio que los maratonistas presentaban un aumento en la actividad NK citotóxica versus personas sedentarias. Y bueno, y les traía un poco la pregunta de plantearnos si, bueno, si es en realidad una consecuencia directa del ejercicio en sí, o si podría llegar a ser también una consecuencia del cambio en lo que es la composición corporal porque bueno, o sea, el tejido graso juega un rol importante, sobre todo lo que es la inflamación, así que bueno, por ahí. Los efectos del ejercicio sobre la inmunidad están dados por la existencia de un eje psiconeuroinmunendocrino, me salió bien ahora, porque lo leí, y bueno, o sea, nada, el papel importante de este eje, ¿no? O sea, de que, bueno, somos un todo y que todos estos sistemas están súper conectados, por lo tanto, si hay algo que, bueno, que afecta a alguno de estos sistemas, consecuentemente va a afectar a otro, ¿sí? En particular, en lo que es el ejercicio y su vínculo con la inmunidad se conoce un poquito más, creo que está un poco más estudiado, o sea, cómo afecta la respuesta hormonal que se desencadena durante el ejercicio sobre la inmunidad. Eso es lo que se conoce un poco más que creo que las otras redes. Pero todas juegan un rol y todas impactan sobre la inmunidad.
¿sí? Y bueno, hasta acá llegamos entonces con esta clase. Espero que haya quedado claro. Y bueno, saludos para todos.